Dice la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. La palabra del Señor en esta parte de la porción en la que nos está regalando en esta noche, nos está de alguna u otra manera motivando y haciendo entender que de alguna u otra manera el Señor siempre va a ser nuestro ayudador. Esa es nuestra garantía. En cualquier escenario en el que usted y yo nos encontremos por hoy, Dios siempre va a ser nuestro ayudador, y es un querer que Él tiene que no depende de ti, ni de mí, ni de título, ni de posición, sino porque Dios lo decide y porque Él no se puede negar a sí mismo. Iglesia, actualmente, para los que ya han entendido este tiempo, en un año donde de alguna u otra manera el Señor comenzó a tratar y ha venido tratando las bases profundas de la esencia, y en esta temporada, como decía la hermana Eddie, el Señor nos está llevando a entender su kairos y las oportunidades que hay en medio de este tiempo. Cuando nosotros analizamos cada una de las prédicas que se han dado hasta hoy, la prédica del domingo, la prédica del domingo pasado, la de el viernes, todo lo que el Señor ha venido trayendo, no lo ha traído por casualidad. Sabe que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, ya Él lo ha hecho, y lo único que usted y yo vamos a hacer es a manifestar los poderes, la riqueza, el dominio, la gobernanza que poseemos por ser hijos, ¿verdad? Pero cuando llega la oportunidad a nuestra vida, cuando llega el momento de poder manifestar ese Cairo de Dios, hay algo que nosotros, queramos o no queramos, vamos a vivir, y es algo que de alguna u otra manera no lo podemos evitar, y es la incertidumbre. La incertidumbre en la vida es simple y sencillamente el desconocimiento de no saber qué sucederá. Pero con la incertidumbre el Señor nos recuerda en su palabra de que Él está con nosotros, y que no es necesario que tú y yo nos preocupemos antes más bien oremos para que el Señor nos vaya mostrando cuál es el siguiente paso a dar, y que independientemente de tu esfuerzo o de mi esfuerzo, Él siempre nos va a ayudar. Nos acostumbramos en la vida a tener ese sentimiento de no saber qué va a acontecer, y ese no saber qué va a acontecer quizás pueda que produzca en ti un sentimiento de: hey, si no sé qué va a pasar, ¿será que debo avanzar? ¿Será que me detengo? ¿Será que escucho? ¿Será que oro? Pero el domingo usted se dimensionó con la palabra que salió de este altar, y en el altar salió una palabra de no detenerse, una palabra de no cuestionemos, sino si nos trazamos a hacer algo, lo hacemos. Y en ese camino del hacer es donde el Señor de alguna u otra manera nos recuerda de que debemos permanecer firmes en ese hacer. El Señor día a día va a ir trabajando dentro de los cimientos de tu vida para que cada paso que tú y yo demos, lo demos firme, sin tambalear, sin dudar, sin sentir que no vamos a poder lograrlo, porque la garantía, se las mencioné, es que el Señor nos ha dicho que nos va a ayudar. Y cuando Dios nos muestra que nos va a ayudar, hay situaciones que aparentemente aprendíamos el domingo, aparentemente podrían ser negativas para nuestra vida, pero terminan siendo de beneficio simple y sencillamente porque hacen parte del plan de Dios. Y si todo lo que tú y yo vivimos hace parte del plan de Dios, entonces yo voy a entender que algunos movimientos de ubicación, algunos movimientos en mi interior van a ser necesarios para que yo pueda ser edificado. Le voy a contar algo que me pasó hace 2 semanas, exactamente el día de la Santa Cena. Ese día nosotros nos levantamos temprano, mi esposo, mis hijos estaban bañando, Abraham en un baño y Joel en otro baño. Y de repente Joel dice: mami, el agua no está cayendo, se fue el agua. No es normal que se vaya el agua en ese edificio. Y yo le pregunto a Abraham: amor, ¿tú tienes agua allá? No, amor, no hay agua. Yo dije: mírcale, me cortaron el agua, pero es raro. Abrí una llave de la cocina. ¿Sabes que en la casa siempre hay unas llaves que tienen un poquito más de potencia que otras? Por lo general las de los baños no tienen tanta potencia.
Yo fui a la de la cocina, que esa más o menos tiene potencia, pero vi que no salía el agua. Y me fui a donde uno lava los traperos y lava las cositas. Bueno, en el lavadero abrí y estaba saliendo el agua, pero no tan fuerte. Yo le dije, Abraham, sal del baño, mijo, y ve a la vecina del cuarto piso porque nos hemos quedado sin agua. Me asomo y cuando me doy cuenta, miércoles, es que están lavando los tanques y las vercas. Como quien dice, no había agua, cerito agua. Y esta humilde servidora acostumbra a tener unos tanques que mi mamá me regaló para que de alguna u otra manera uno deposite agua. Pero resulta, hermano, que por privilegio se podría decir que en el lugar donde trabajo manejamos flexibilidad de horario y de días de trabajo. Y los días como hoy yo lo pido para trabajar en casa. Es mi único día para trabajar en casa y ese día se vuelve muy productivo porque de hecho yo tengo clases hasta tarde, pero me levanto muy temprano y puedo adelantar ciertas actividades del hogar antes de sentarme a trabajar. Y bueno, y ya yo cogí el agua que estaba allí y la deposité y dije, ahora lleno. Hermano, no llené. Me ocupé y no llené. Y pasó el tiempo, pasó el sábado, llegó el domingo, nos quedamos sin agua y a Abraham le tocó ir a donde la vecina a pedir agua. Cuando Abraham se baja del altar, se sienta, él ve las llamadas, porque es el que está llamando, y le ve la cara, la foto a la vecina, es que la señora Claudia, y me dice, nena, ella te escribió. Yo le dije, no amor, yo con tal de salir rápido porque, yo no tenía agua y no íbamos a llegar tarde, yo dejé hasta el teléfono. Las cosas cuando van a pasar, pasan. Resulta que accidentalmente dejamos la llave abierta y se nos ha inundado el apartamento. Se nos llenó toda la casa de agua, a excepción de ciertas zonas. Y ella nos estaba avisando que se dio cuenta porque el señor de abajo comenzó a decir que el agua, está cayendo agua del cielo, y no es del cielo, es del piso 3. Y comenzó a caer agua. Y ella dijo, bueno, te cerré la llave de afuera. Y ya nosotros terminó el servicio, apenas que terminé el servicio, Abraham, vámonos. Y ahí nos fuimos y cuando llegamos yo le dije, alto allí, nadie entra. Miré, inspeccioné los niños, quédense quietecitos, Abraham, quítate los zapatos, me quité los zapatos, se quedaron montados en la sillita y cogimos las escobas. Pero hay veces cuando nosotras las mujeres queremos ser organizadas, no lo somos porque queremos. Termina siendo un beneficio cuando tu esposa insistentemente te dice, no dejes nada debajo de la cama. Eso está bien. Las que son de este bonche, amén. No dejes nada en el piso. Fíjese, se mojó el piso, no se mojó nada. Yo le dije, mira, estos son los beneficios de hacer caso. Si tú colocaste o dejabas algo en el piso, se hubiese mojado y la historia hubiese sido otra. En la tarde, después que hicimos eso en la tarde, nos sentamos en el balcón y estábamos como inspirados con tanta agua que habíamos barrido, tomando café. Y yo le dije a Abraham, oye, nosotros tenemos una matica en la casa. Tenemos varias, pero hay una que le metemos empeño. Hay una que le metemos empeño. Y la matica estaba, y paréntesis, esa matica en diciembre mi mamá sin querer activa a la señora Dominga, haciendo aseo en la casa, cogió y le echó tiner, pensando que era agua. Y ella, nena, yo, no te preocupes, echemos el agua para ver. Pero fíjate, el tiner como que la hizo más fuerte porque salió más. Tenía 3 ramitas y le salieron 6. Y nos pusimos a ver, oye amor, esa matica está fortalecida. Los que han ido a mi casa saben cuál es la de la hoja grande. Bueno, y yo le dije, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos? Y la matica, está fortalecida, pero el tallo está un poquito como endeble, flojito. ¿Qué te parece si movemos la tierra y cogemos las raíces y las metemos un poco más profundo para que tenga más fortaleza y crezca más? Bueno, hermano, así hicimos. Abraham buscó sus guantes, se movió, la dejamos en el balcón y a los 2 días, 3 maticas, 3 hojitas, tenía 6, 3 se murieron. Pero ojo, no quiere decir que Abraham tenga mala, no, no quiere decir esto, y este cuento hace parte de la prédica, ¿sabe por qué? Ya están todos conectados. Cuando nosotros
entendemos, ¿verdad?, que muchas veces nuestra vida va a ser tratada, moldeada, instruida, edificada, transicionada para poder manifestar los poderes de Dios aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que manifiestan la grandeza de Dios aquí en la tierra? Van a haber movimientos, algunos son de posición y hay otros movimientos que son internos. Fíjate, esta mática normalmente nosotros la movemos, sí, hay veces la sacamos al balcón y la quitamos de la sala y la ponemos al balcón. ¿Se movió la mata? Sí, se movió la mata. Pero esta vez, esta matica no fue tratada externamente. Esta vez la matita fue tratada interno, en su interior, en su esencia. Y Abraham decía, vamos a coger las raíces con cuidado, amor. ¿Por qué? No, porque es que si le afectamos las raíces se puede morir. Y él con todo el cuidado puso sus manos sobre las raíces, sobre el cimiento de esta rama, de esta ramita matica, para que no se afectara. Y sé que lo hicimos porque queremos lo mejor para la matica. ¿Sabe, iglesia? Muchas veces Dios hace así con nuestra vida cuando dice, permanece firme. Cuando nosotros entendemos que muchas veces vamos a ser movidos de un lugar a otro lugar, no siempre ese movimiento va a ser negativo, es necesario. Los movimientos en Dios son necesarios. ¿Saben que la oportunidad se vuelve oportunidad para aquella persona que está lista? Sí. Cuando una persona está lista, puede tener enfrente una oportunidad y puede acceder a ella. ¿Sabe por qué? Porque tiene toda la capacidad para llegar a ella y no solamente llegar a ella, sino no como muchas veces la gente cree que va a pasar de un lugar y va a caer como paracaídas y va a poder entender el sistema donde cayó. Así no funciona el crecimiento en el reino de Dios. Cuando Dios toma la vida de una persona y la cimenta para que ésta se mantenga firme, de alguna u otra manera Dios siempre va a ir sobre los cimientos. Sí vamos a comenzar a manifestar su creación, su grandeza. Sí vamos a poder manifestar sus poderes en nuestra área. Sí, en muchas áreas de nuestra vida usted y yo vamos a poder manifestar su poder. En muchas áreas de nuestra vida usted y yo vamos a ser coronados de gracia y de favor. En muchas áreas de nuestra vida usted y yo quizás no vamos a tener que hacer mucho esfuerzo. La verdad, yo me siento afortunado, hermano, es poder estar aquí de verdad, porque yo le decía a Abraham, hace 2 meses mi lugar de trabajo está abriendo 3 sedes y ha sido un desafío porque no es aquí en Cartagena, y eso nos está demandando a nosotros un esfuerzo físico, sí, un esfuerzo mental, sí, pero también un esfuerzo emocional. Y yo le digo una cosa, hermano, el esfuerzo emocional es heavy porque trabajar con gente que no se pone de acuerdo es difícil. Es un desafío, es un reto. Lo más complicado para poder ejecutar ese plan, cumplir cada uno de los planos de acuerdo al diseño como el arquitecto lo diseñó, no ha sido el diseño. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros teníamos experiencia. Ya el equipo de trabajo sabía cómo iba a ser cada proceso. Lo más difícil ha sido es que como en esta oportunidad el desafío no es el lugar, ¿verdad? Porque no es el proceso, sino el lugar. El solo hecho de no estar aquí en nuestro lugar donde nosotros nos sabemos mover ha generado cierta tensión, y la verdad es que yo sí me he visto en algunas ocasiones bien agotada. Un servicio de líderes, yo creo que el primer servicio de líderes yo vine, hermanito, yo creo que ese día usted me tocaba. Y yo no sé, o sea, yo me sentía como que, ¿qué es lo que pasa? Y la hermanita Benny me vio y yo estaba sentada donde está Antonio. Y me estaba pegando el aire y yo no quería que me pegara aire, ya yo llevo frío todo el día. Y ya vio a Abraham atrás y me vio ahí y me decía, ¿y tú qué estás de pelea con Abraham? Y yo nada, pero estaba calladita. Normalmente cuando pasan situaciones en mi vida en las que me cuesta procesar, porque la verdad muchas veces el cambio demanda un esfuerzo para que tú lo entiendas y pueda hacer esencia en tu vida. Cuando algo me cuesta, yo guardo silencio. Cuando yo tengo situaciones en la empresa que yo digo, o situaciones en cualquier otro lugar que a mí me desafían, y yo digo, hice esto, yo voy hablando, en todo el camino con Abraham, Mori, imagínate, pasó esto y esto. Pero cuando yo me monto en ese carro y voy callada, él también se calla. Él se calla como que, amor, ¿estás bien? No, sí, porque nada, hay veces hay momentos en los que es mejor uno quedarse callado, ¿verdad? Y entender es ese momento en el que uno dice, Señor, ¿yo aquí qué?
¿Qué debo aprender? ¿Qué se debe instruir en mi vida? ¿Qué área debes tú fortalecer? ¿Por qué me permites vivir eso? Y precisamente cuando nosotros entendemos que los movimientos de Dios son necesarios, aun en el interior de cada uno de nosotros, vamos a tener movimientos necesarios para crecer. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros podemos entender es que el movimiento, volviendo al ejemplo, el movimiento de la planta de un lugar a otro lugar no le generó mucho esfuerzo, porque el esfuerzo lo estaba haciendo la persona que lo movía, sea Abraham o sea yo. Pero cuando la planta fue movida internamente, mi hermano, su exterior lo notó. ¿Qué área de tu vida está siendo movida que tú digas, mi exterior lo está notando, lo estoy sintiendo? De hecho, Dios está poniendo su mano sobre mí, y que yo lo pueda entender y que usted y yo lo podamos entender y no resistirnos. En esa conversación que tenía con la hermanita Beni, yo salí a comprar unas cosas del niño y regresé, y ella me dijo, ¿te pasa algo? Y yo nada, a regañadientes le dije, es que estoy indignada. Le dije, estoy indignada. ¿Por qué? No, porque ahora que llegue me toca sentar a hacer algo que hay una persona que lo debe de hacer, pero esa persona, no sé, está como pintadita. Y antes de irme mi jefa me dijo, no, lo haces tú. Y yo como que, lo tengo que hacer yo. Bueno, dale. No sé qué el Señor estaba formando allí, pero hermano, abro mi corazón, me incomodó, me molesté, estaba molesta. Porque yo decía, pero ¿por qué me vas a delegar? Yo decía, ¿por qué me vas a delegar algo que no me corresponde? O sea, ¿por qué me tienes que asignar algo que ya hay una persona contratada para hacerlo y que tiene toda la capacidad para hacerla? Ya de por sí, le dije yo a Abraham, ya de por sí ya todo el día lo hicimos juntos. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo a las 8 hasta las 5? Pasamos todo el día juntos trabajando en eso, a que esa persona, porque es su responsabilidad, le dedique 3 horitas después de su jornada laboral a cumplir algo que debió cumplir y no lo hizo. Pues nada, Tizay cuando salió de aquí edificada, se fue, llegó a su casa y dije, bueno, Dios mío, tengo 2 opciones: o sigo con esto, o simple y sencillamente te lo entrego y lo hago con la mejor manera, ya, porque de todas maneras ya me dijeron, debes de hacerlo. Pero como yo sé que cada movimiento que tú haces en el interior es precisamente para eso, para crecer, lo dije y pensé, tengo 2 opciones: o me acuesto y me levanto a las 2 de la mañana y de 2 a 3 adelanto esta cosita, y de 3 a 4 adelanto una actividad que tenía mi hijo, una manualidad, o me quedo hasta tarde y me levanto más temprano. O sea, no sabía. Total que me bañé y le vi a Abraham y yo dije, ay, no, vamos a acostarnos. Me acosté y me levanté temprano. Cuando me levanté despejada, más descansada, le dije, Dios mío, que estas horas que vaya a dormir sean lo necesario, lo eficiente, lo que necesite mi cuerpo para estar despejado. Y así fue. Me levanté, me senté, yo dije, voy a activar mi mente con la manualidad, que es mucho más fácil. Lo hice. Y cuando Abraham se levantó a las 4:30, de hecho ya yo había terminado lo que quizás me podía haber terminado, o sea, me hubiese demorado 3 horas, lo hice en esa hora, 1 horita me demoré haciendo. Y yo dije, bueno, lo único aquí que puedo aprender es que no debí molestarme, porque me incomodé, ¿verdad? Y pude haber quizás recibido a mi esposo con una mejor actitud. Ya, yo me monté en el carro y estaba seria. Y él me dijo, ¿tuviste un día? Yo le dije, tuve un día so. Y ya. Me monté y llegué aquí calladita. Y yo dije, es necesario madurar en esta área. ¿Saben? Cuando Dios te permite vivir ciertos momentos, ciertas situaciones, o algún área de tu vida está siendo tratada, es simple y sencillamente es para que tú crezcas. Siempre seremos movidos para crecer. Eso es una cosa muy importante que hay que entender esta noche. Dios nunca nos va a mover para dañarnos. Eso es una verdad absoluta, sino para fortalecernos. Y quizás ese ejercicio de ese día era simple y sencillamente una prueba piloto, porque esa tarea me quedó delegada hasta hoy. Y lo que me incomodó ese día, lo entendí, lo procesé y le decía a Abraham, no, me tengo que levantar a esta hora porque mi jornada laboral no va a dar. Si yo quiero a las 5 de la tarde desconectarme y ya entrar en otra etapa, no puedo, sinceramente.
de sentarme a hacer mi labor más esta responsabilidad, porque eso requiere de mucho análisis y toma tiempo. Y ya comencé a hacerlo, y mientras lo hacía me gozaba, y mientras me gozaba entendía, bueno, Señor, era necesario que aumentara mi capacidad en esto, y también dar tranquilidad a que ese proceso que estaba un poquito todo como que afectando ciertas finanzas de la entidad pudiera de alguna u otra manera nivelarse, hasta el punto en que mi jefa me dijo, no te preocupes, Tibi, ya suelta y dedícate a otra cosa. Y yo, bueno, check. Satisfacción sí, porque pude entender que cuando nosotros en nuestra humanidad no tenemos fuerzas, entonces Dios las abunda, las aumenta. Esa fue mi mayor enseñanza. Muchas veces nosotros creemos que tenemos toda la capacidad física para hacer muchas cosas, y de hecho Dios sí nos ha dado la capacidad para hacerla. Pero hay momentos en los que esa capacidad física llega a un límite, y cuando llega el límite, el Señor a través de su palabra nos recuerda que Él siempre va a ser nuestro ayudador, y esa era su garantía. ¿Sabes? En ese tiempo, en esos, sí, como 20 días, yo vi la garantía de Dios, en el que había unos días en los que estaba, un poquito, y le decía, amor, vamos a tomar vitamina, y comencé a tomar vitamina, porque de hecho sí sentía como que el agotamiento quizás en el físico, pero emocional y mentalmente totalmente estable, porque sabía que Dios había intervenido su mano. Cuando Dios comienza a trabajar tu vida para que te mantengas firme, nos demuestra que la firmeza no solamente es la resistencia. No es decir, es que yo puedo soportar esto, mi capacidad, mi cuerpo puede cargar o llevar esto, sino que es también la demostración de la confianza de la confianza de Dios en medio de una situación en la que usted y yo podamos estar viviendo, porque cada cambio va a generar un desafío. Y si la iglesia está creciendo de adentro hacia afuera o de afuera hacia afuera, me explico, de afuera hacia afuera, si usted tenía algo, un ejemplo, tenía un negocio y usted se está multiplicando en otro negocio, su capacidad para administrar se tiene que duplicar, porque la capacidad que usted tenía para administrar un negocio la va a tener que hacer en 2. Eso quiere decir que hay algo interno que se produjo, que de alguna u otra manera se logra exteriorizar en control, en cambio, en confianza, porque usted sabe que no depende de usted, sino que depende de Dios. En todo el proceso en el que uno ve que Dios es nuestro ayudador, y en todo este proyecto de construcción me explicaron algo que lo pude trasladar al ámbito espiritual, y yo dije, definitivamente cuando Dios te quiere enseñar, utiliza cualquier cosa. Y mientras estábamos en una reunión, alguien decía, no, sí, es que muchas veces nosotros construimos, pero también edificamos. Esas dos palabras pueden ser sinónimos, y de hecho son sinónimos. Pero esa persona decía, depende del contexto en el que lo coloques. Y yo, explícame ese secreto oculto ahí, esos códigos ahí, bueno, no te lo entiendo. No, sí, cuando usted va a construir algo, simple y sencillamente vas a levantar algo de manera rápida, sin pensar si eso que estás construyendo va a durar o no. Y yo como que no lo entiendo. No lo entendía porque de alguna u otra manera el contexto en el que me lo estaba colocando para mí no era aplicable. Pero ¿cómo así? Si yo construyo un edificio, yo edifico un edificio, y me decía, no, Señor, no es lo mismo. Y yo le dije, bueno, muéstrame un ejemplo, porque no podemos, yo le decía, no puedo hacer seguimiento a algo que desconozco. De hecho, yo para poder hacer seguimiento debo conocer cada parte del proceso. Explícame esto que no lo puedo entender. Y esa persona hablaba y decía, te lo explico sencillamente. Muchas veces cuando tú vas a un lugar, pueda que encuentras una pared y una puerta, pero si te vas y vuelves y regresas, puedes encontrar el mismo lugar, pero internamente han surgido unas adecuaciones. Eso se llama construcción. Esas adecuaciones pueda que duren mucho tiempo, o puedan que simple y sencillamente se destruyan para hacer otras cosas. Un ejemplo, la iglesia antes estaba por aquí y ahora está por acá. Otro ejemplo, antes la iglesia era toda negra, los que se acuerdan. Yo vine cuando la iglesia estaba todita negra, no teníamos esto, y la iglesia se propuso en hacer una adecuación, se construyeron unos techos. ¿Cuánto van a durar? No recuerdo. Recuerdo la vez que el pastor Eli así decía, y pensar que esto lo vamos a destruir.
Y yo como que, ay, ¿cómo así? No entiendo. Pero ya en ese tiempo, hasta ahora lo puedo entender. Y también cuando me hablaba de edificar, me decía que es poner cimientos firmes. Y yo dije, ok. Entonces, cuando tú me dices que construir es levantar algo sin saber si eso va a durar por mucho tiempo, y edificar es construir cimientos firmes, yo enseguida me fui al ámbito espiritual. Yo dije, ok, por eso es que nosotros constantemente somos edificados. Por eso es que Dios todos los días va a buscar formas para edificar nuestra vida. Por eso es que cada palabra que sale del altar va a la raíz, va a la simiente, va al fundamento. ¿Para que qué? Para que todo lo que el Señor ha depositado en nuestra vida permanezca, perdure y otros puedan recibir. Nosotros somos edificados y también edificamos. Usted da de gracia lo que por gracia recibe. Y si nos vamos a la Biblia, Jesús también nos mostró ese ejemplo a través de, en el libro de Mateo, capítulo 7, en el verso del 24 al 27, el Señor nos muestra un ejemplo de la construcción de una casa que uno lo hizo sobre la roca y el otro lo hizo sobre la arena. Si usted se pone a analizar, ambos construyeron, sí, los dos construyeron una casa, pero la diferencia no era lo que construyó o lo que construyeron ellos. La diferencia entre el uno y el otro era simple y sencillamente los cimientos. En dónde fue que cimentaron esa casa. Uno entendiendo de que los fundamentos fuertes iban a permitirle crecer y sostenerse con el tiempo, decidió fundamentar su vida en la roca. Y sabemos que la roca representa a Cristo, pero también hubo otro que dijo, no, yo voy a construir sobre la arena. Y quizás los cimientos no iban a ser fuertes, y de hecho no son fuertes, porque nosotros podemos adecuar, pero solamente cuando vamos a levantar, o sea, vamos a cambiar la estructura, no solamente de la superficie, sino de los pisos, es que vamos a la simiente. Entonces esto me hace entender, iglesia, que cada vez que el Señor quiere que usted y yo crezcamos, va a ir a tu simiente, va a ir a tu fundamento, va a ir a las bases. Si Tibiré va a crecer, entonces va a crecer desde adentro. La palabra sigue siendo la misma esencia. Esencia para crecer, esencia para permanecer, esencia para poder transicionar, esencia para poder cambiar la mentalidad, esencia para poder entender que estamos en el tiempo de una oportunidad que el Señor ha dado, y que la oportunidad está dada para aquellos que acceden, para aquellos que han entendido que sus bases, que sus fundamentos deben ser fuertes, firmes, inamovibles, para aquellos que han entendido que el desafío de ejecutar esa oportunidad no va a ser sencilla, pero usted y yo no somos cristianos circunstanciales. Usted no y yo no somos cristianos que ponemos nuestra mirada, nuestra capacidad en nuestra humanidad. Usted y yo no somos cristianos que hemos entendido que podemos hacer muchas cosas y nos movemos por emoción. La palabra que ha salido de este altar no es una palabra de emoción, iglesia. Si usted ha entendido que usted se va a ensanchar, entonces usted va a comenzar a cambiar su entendimiento y a comenzar a fundamentar sus bases. Si usted, mi esposo me decía en estos días, es que tienes que pensar como jefe, yo no entiendo, porque cuando tú estás siendo transicionado y preparado, la capacidad que Dios te ha dado debe ser aumentada. Cuando el Señor me permitió poder estar en esa posición de tener que asumir algo que no me correspondía, simple y sencillamente Dios estaba diciendo, fundamento. Si vas a crecer, debes de soportar la tensión, la presión, todo lo que se vive en las alturas. Cuando una persona crece, entiende, comprende, vive, camina y dice, es que yo voy a comenzar a avanzar, todo lo nuevo va a generar incertidumbre, es normal, pero la palabra del Señor nos recuerda que Él nos dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu sustentador, yo soy el que te dio la palabra.
palabra. Yo soy el que te he dicho avanza. Y el avance no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con tu fuerza, no tiene nada que ver con cuánto sepas. Mira, cuando la palabra del Señor salía del altar y decía, ¿qué tienes en tus manos? Yo decía, wow, Padre, muéstrame qué hay en mi mano. Sé que tengo muchas habilidades, sé que mi esposo tiene muchas destrezas, pero es que hay algo que tengo en mi mano que no lo he visto, que necesita ser revelado. Muchos recibieron una palabra y tienen una idea, pero mi hermano, este es el tiempo de que esa idea no solamente se quede en la emoción. Recibí la palabra, sí, es ahora, pero usted tiene que comenzar a generar un plan y decir, bueno, Señor, para yo poder dar el primer paso necesito esto. Planeo y ejecuto, planeo y ejecuto. Cuando Dios dice mantente firme, es que la motivación, el entendimiento, la revelación con la que usted recibió la palabra no cese, antes más bien aumente. Señor, estoy siendo movido y formado, porque mi movimiento no es externo, mi movimiento no es a mano, si me botan de un lugar o me contratan. Mi movimiento es interno para poder crecer, para yo poder entender que el Señor nos ha dado la capacidad para poder desarrollar riqueza, para poder entender de que Dios nos ha dado la capacidad para provocar milagros, para poder entender que Dios nos ha dado la capacidad para administrar las riquezas del reino. Y tú y yo somos unos favorecidos de Dios, somos favorecidos del Eterno, somos favorecidos porque hemos sido coronados de gracia. Mira, hermano, cuando uno entiende que ha sido coronado de gracia, Dios puede colocar, y es real en mi vida particular. Yo puedo decir que no soy una profesional de título, pero por la misericordia de Dios y por el trato de Dios en mi vida. Acá hay una compañera de trabajo que es Paola. Yo la conocí trabajando, y Paola y yo laboralmente de codo a codo, y hemos vivido situaciones de crecimiento, y hemos salido de lugares y hemos vuelto a lugares, y cada uno de esos escenarios eran necesarios para que los cimientos fueran fortalecidos, porque a mayor peso de gloria debe haber una capacidad de aguante. Esto no es para blandengue. La gente cree que, ay, Dios me va a dar riquezas, pero tienes que tener la capacidad para aguantar la presión. Para eso Dios me va a dar la capacidad y lo vas a hacer y lo vas a lograr. Dios te va a dar ideas, sí, pero vas a tener que comenzar a codearte con gente, a tener diferencias. Porque, mi hermano, una de las cosas que uno debe entender es que el mundo, el campo laboral y el campo empresarial, los que son empresarios saben que no es sencillo, de que hay mucha gente que te saluda, te ve y te inspecciona y dice, ojo, Elías es un muchacho de nuevas ideas. Entonces van a comenzar a tener relaciones contigo, simple y sencillamente, hermano, porque sabe que de ti hay cosas nuevas. Y que si de ti hay cosas nuevas, entonces me sirve estar con él, porque de lo que él hace puedo hacer y puedo jugar doble, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido coronados de gracia, aún lo que aparentemente parece mal, hermano, es bien. Es bien, pero es un bien absoluto. Cuando yo entiendo que el movimiento de Dios hacia mi vida va a ser para crecimiento, entonces mi vida va a poder caminar entendiendo que cada situación para mí va a ser provechosa. Oye, ¿será que usted y yo tenemos la capacidad y la madurez para decir, oye, esto no se ve tan bueno, pero algo bueno tiene, porque el Dios que me dijo, yo te ayudo, está conmigo? Hermano, pues me cito aquí. Le decía a Abraham, cuando tú vas a crecer, tu exterior lo nota, ¿sabe? Cuando usted se va a ensanchar, se va a expandir, su exterior lo nota, ¿sabe? La gente percibe qué tanta grandeza hay de Dios en ti. Solamente que muchas veces tú y yo no nos damos cuenta. Y yo le decía a mi esposo, ¿pero por qué? Yo me fui de vacaciones solamente 8 días. Y cuando yo llegué, lo primero que recibí del financiero es esto y esto y esto. Y yo decía, pero calmaos. Yo le digo a él, coge la suave, vamos a calmarnos. O sea, ¿por qué te estresa? Un señor con tanta experticia, le digo yo, un erudito de la finanza, usted sabe, hermano, un erudito de la finanza, porque es que eso estaba así, ahora está así. Y yo, bueno,
Ya usted sabe quién metió mano. Bueno, como esa persona metió mano, movió algo allí y está descuadrado, pero no se preocupe, sentémonos y organicémonos. Y le dije a Abraham, amor, qué complejo ha sido este cambio en el sistema, que la verdad yo no lo entiendo. Y me tuve que sentar donde mi jefa y me decía, Tibi, te estoy pidiendo esto. Y yo, la verdad, no lo entiendo. Es que estas cosas que hicieron me está costando, no lo entiendo. ¿Y por qué me lo dices así? Ay, porque el no entender algo no me exime de hacerlo, pero mi responsabilidad es entenderlo para poder ejecutarlo. Si no, mi hermano, apague y vame. Me decía, sí, es la verdad, porque si voy a liderar esto y esto lo voy a hacer seguimiento, yo tengo que saber por dónde le entra el agua al coco. Y me tomé como 3 semanas para entender y destrabar lo que se había movido. Y ya después yo dije, mira, lo que pasa es que esto cambió, ya no es por cuenta, ya es por rubro, ya no es por esto, ya es por lo otro. Y hasta el lunes fue que le pude mandar el primer reporte del consolidado de lo que se ha hecho. Y ella me preguntó, ¿entendiste? Y yo, perfectamente. ¿Te lo explico? Se lo explico. Me senté con ella, se lo expliqué. Bueno, me parece perfecto, enviémoslo. Bueno, lo enviamos. Y dije, es que hay momentos en los que Dios se puede sentar contigo a explicarte cosas, pero hay momentos en los que el Señor no tiene por qué explicarte, solamente tú tienes que hacerlo y ya. Cuando nosotros podemos entender esto, hermano, usted y yo vamos a poder tener la capacidad de poder ver a Dios como nuestro ayudador y como lo he titulado en esta temporada de mi vida, coronada de gracia. Usted no sabe cómo he sido coronada de gracia. ¿Por qué? Porque cuando otros quizás están padeciendo por muchas cosas, el favor y la gracia de Dios ha estado sobre mi vida. A Dios le doy gracias y me ha evitado ciertas situaciones. Y una de esas situaciones es hoy. O sea, que no esté yo allá me parece gratificante. Yo le digo, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Pero yo voy con toda el lunes y no voy con toda mañana. Mañana me quedo. Pero volviendo a la prédica, hubo un ejemplo en la Biblia donde vemos cómo Dios de alguna manera intervino y pasó algo en ese entorno. Acompáñenme un momentico al libro de Éxodo 17. Éxodo 17. Del 8 en adelante, del 8 al 13. Hay un título que dice Guerra con Amalec. Dice la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿Sobre qué se sentó Moisés? Sobre la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos que firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Cuando yo leía esta historia, yo me fui a la escena, porque dice la palabra de que Moisés estaba en un monte, en un collado o en un valle, y subió con Hur y con Aarón. Y de la posición en la que estaba Moisés,
veía a Josué, a los valientes que él había reclutado, peleando con los amalecitas. Cuando vemos esta escena, nosotros vemos algo normal. Hay una batalla, están peleando. Pero me sorprende la mano ayudadora de Dios en todo el asunto. Y que cuando usted recibió la palabra, una fe que entiende todo lo que pasa, ¿verdad? Una fe que provoca que las cosas suceden. Porque nos han hablado de fe, de fe, de fe, de fe. Y por algo y para algo el Señor de alguna u otra forma está martillando esa área de nuestra vida. Y vemos que de alguna u otra manera Aarón y Hur entendieron. ¿Qué entendieron? Que Moisés había cansado. ¿Moisés estaba peleando hombro a hombro? No. Pero dice la escritura que tenía sus brazos ¿qué? En alto. Que sostenía ¿qué? La vara. Y ellos entendieron la dinámica. Y me sorprende eso porque ellos vieron la escena y dijeron, cuando Moisés se cansa y baja la mano, nos comienzan a matar. Pero cuando Moisés extiende su vara, entonces ganamos. Bueno, si el secreto está en mantener la mano arriba, entonces yo no soy de los que veo, yo soy de los que ayudo a provocar milagros. Ellos no tenían la autoridad que tenía Moisés, pero hermano, estaban sosteniendo la vara. Y me sorprende eso porque Moisés veía la guerra desde la posición en la que estaba. Y usted dice, ¿no se cansó? Sí se cansó. ¿Estaba peleando hombro a hombro? No estaba peleando hombro a hombro, pero también sintió el peso de la batalla. A mayor crecimiento, mayor madurez, mayor capacidad de poder resolver y entender el mover de Dios en un tiempo en específico. Hur y Aarón entendieron, oye, es que la guerra es de todos. Si ganamos no gana Josué, gana Israel. Si pierde, pierde Josué, Israel, Aarón y Hur. Pero había algo que Dios le había dicho a Moisés que estaría con él. Y tenía la capacidad en su mano, o sea, tenía el respaldo de Dios en su mano para no tener la necesidad. Mire usted ese nivel, hermano. Moisés no tuvo la necesidad de coger una espada, tenía una vara. Y con una vara dirigió una batalla, la cual salió en victoria. Cuando nosotros vemos esto, me hizo entender el Señor de que en esta historia pasaron dos cosas con una fe que entiende. Y es que pudo haber pasado que al ver que los amalecitas iban tomando ventaja, quizás a Hur y quizás a Aarón le pudo haber dado miedo y decir, ¿yo qué hago aquí? Voy a bajar a ayudar porque mi pueblo está padeciendo. Pero cuando usted entiende que el Señor te mueve y te coloca en una posición para algo, no se mueva del lugar que el Señor le ha determinado, simple y sencillamente creyendo usted que va a ayudar a Dios. Porque hemos aprendido que cuando usted y yo queremos ayudar a Dios, cuando ya el Señor te dio una directriz, dañamos lo que el Señor ha querido hacer. Si de pronto son hombres acelerados, bajan enseguida y creen que con dos manitos iban a poder ganar. Pero ellos entendieron. ¿Por qué? Porque estaban conectados. El propósito de Moisés era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ese solamente era un escenario de los que ellos tenían que enfrentarse para poder llegar a esa tierra. Era una guerra como las muchas que el pueblo de Israel iba a poder enfrentar. Pero mantenerse firme es ser y entender que la fe que yo tengo en Dios, en lo que Él ha dicho en este tiempo, me hará permanecer, aunque vengan voces, aunque tu alrededor te diga, ¿por qué lo vas a hacer de esa manera? Aunque venga gente y te coloque el freno de mano, usted va a decir, no, yo no voy a escuchar lo que tú me has dicho porque ya Dios me dio una palabra antes. Ya Moisés, Hur y Aarón subieron al monte con una instrucción clara. Uno iba a extender la mano y el otro iba a ser ayudador. Sabían cuál era su posición en ese plan. Hay mucha gente, hermano, en esta noche que será algunos como Aarón,
que son ejecutores y van a liderar proyectos, pero hay otros que serán coequiperos. Independientemente en qué lugar estés tú, entiende la posición, el tiempo y la oportunidad que Dios te está dando para ser coequipero o para ser líder. No importa en una posición o en otra, este es el tiempo de ejecutarlo. Aprende lo que tengas que aprender, crece lo cuanto tengas que crecer, pero no hacer nada, hermano, es no permitirle a Dios manifestar el poder en tu vida, pero entender, saber en qué posición el Señor me ha determinado y me ha llamado en este tiempo para hacer, es también ser ayudador para que el plan de Dios se ejecute. Entonces usted puede decir, perdón, en esta noche, ¿qué área de mi vida debe ser afirmada para poder entender y mantenerme firme aunque mis ojos vean? Porque es que no es fácil entender que ellos estaban en una posición de altura y podían ver. Y yo me puse a analizar, yo dije, oye, sí, pudieron haber bajado, pero esa no fue la directriz. No trates, y no sé a quién Dios le está diciendo esto, no trates de ayudar a Dios. Si Dios te dijo A, muévete en ese A. Y aunque tú creas que no funciona, sí funciona, porque el Señor ha dicho en su palabra que Él es nuestro ayudador. Lo segundo que podemos entender en esta porción de la palabra es la firmeza de la palabra de Dios. Una cosa, hermano, es que tú y yo digamos, yo voy a este lugar porque yo tengo un Dios que puede. Y otra cosa, hermano, es que usted vaya a un lugar empujado por un Dios que te dice, yo puedo y yo te ayudo. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo puedo entender que si Moisés subió al monte con Hur y con Aarón, era porque era el empujón de Dios diciéndole, sube, que no eres tú, soy yo. Entonces yo solamente voy a mantenerme y a caminar. Entonces yo voy a entender que van a haber situaciones en las que voy a ser movida, en las que voy a ser tratada, en las que voy a ser formada, porque obviamente soy carne. Y hay áreas de mi vida que necesitan ser trabajadas para poder sostenerme en el lugar en el que Dios te irá a colocar. Cuando yo puedo entender que Dios me dice que es mi Dios y es mi ayudador, cualquier situación que tenga enfrente de mí, para mí va a ser un desafío, pero no va a ser imposible. Para Moisés quizás sí era un desafío mantenerse. La escritura no dice por cuánto tiempo Moisés sostuvo la vara extendida. Dice la escritura que la batalla se terminó cuando el sol se ocultó, pero no sabemos la hora exacta, no sabemos si duró 6 horas, si duró 12 horas, no sabemos cuánto. Dice que cuando el sol se ocultó, pero no sabemos por cuánto tiempo le tocó mantenerse firme en lo que Dios le había dicho y con el convencimiento de que era el Dios que le decía, yo te ayudo. Dice la palabra, para ir cerrando, en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice con todo el convencimiento, no temas, yo te ayudo. Cuando el Señor te advierte, no temas, yo te ayudo, yo voy a estar convencida que no hay imposibilidades. Y es que no la hay. El único límite es que yo lo limite. Ese va a ser el único límite para que cosas extraordinarias de Dios sucedan en nuestra vida. Es que yo limite su poder pensando en, Señor, ¿será que tú sí lo podrás hacer? Señor, ¿será que lo que otros están viendo, porque a veces otros ven lo que tú y yo no vemos, y comenzarán a atacar eso que tú tienes, que no te has dado cuenta? Pero el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando les comentaba, muchas veces nosotros creemos que por tener ciertas habilidades vamos a poder alcanzar ciertos lugares, pero de hecho Dios nos puede abrir y nos puede conectar con gente que quizás tu diario vivir dice, no lo puedo llegar, no lo puedo conectar, pero Dios es un Dios de pretextos. Cuando usted entiende que Dios es un Dios de pretextos, hermano, usted va a poder entender con muchísimo entendimiento que mucha gente en Cartagena pudo haber golpeado su carro y lo va a golpear una persona de poder.
Y uno dice, ¿a son de qué? Nosotros no sabemos. Pero en esa semana yo tengo una libretica que me regalaron muy bonita, por cierto. Y yo no soy de escribir mucho. Ya me volví más tecnológica. Me gusta más computador. Pero ese día, eso fue como el 12 de agosto. Yo escribí una cita bíblica. Y después así, en la hoja siguiente, puse 18 de febrero. Y le decía al Señor, Padre, dame una idea. Yo no había escuchado la prédica del hermano Luis Fer. No lo había escuchado porque yo los viernes, no, por temas de estudio no puedo asistir. Así que yo me la veo después. O sea, yo me la escuché el lunes. Y en la anotación decía, Señor, dame una idea. Señor, conéctame con personas. En el escrito decía, Padre, colócame en el momento preciso con la persona indicada. Yo estaba orando y comencé a escribir eso. Conéctame con la persona indicada. Y lo decía a mi vida, pero lo decía a mi vida y a mi familia. Y después que pasó esas cosas, mi esposo me comentó algo y yo decía, ¿verdad? Así, oye, si tú supieras. Y él me decía, ¿cómo así? Y yo le decía, mira, ven, ya entendí porque el Señor de alguna u otra forma me hizo entender esto. Mira lo que yo escribí aquí y le mostré. Conéctame con personas. Cuando Dios te dice que no temas, yo te ayudo, esa yo te ayudo es en todas las áreas. Eso abarca salud. Eso abarca, no temas, yo te ayudo porque yo te ayudo a cambiar, yo te ayudo a transicionar, yo te ayudo a crecer. Ese no temas, yo te ayudo, es que yo te doy nueva fuerza, yo te renuevo la fuerza. Ese no temas, yo te ayudo, es yo te renuevo el entendimiento. Ese no temas, yo te ayudo, es yo te libero, yo te salto, yo. Y digo yo porque la palabra del Señor dice, yo soy. Y ese yo soy es el convencimiento que la iglesia debe de entender en este tiempo. Yo soy para ser en Dios. Ese yo es del Dios que te ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Mantente firme, no cedas ni un segundo, aunque tú creas que aparentemente las situaciones que tienes allí a la vista, ahí enfrente dices, pero es que esto no se ve tan bueno. Pues eso que no se ve tan bueno, en el trasfondo sí es bueno. Porque de alguna u otra manera mi intención con Abraham no era mover la tierra de la matica para dañarla. Antes más bien el movimiento era para que se edifique y crezca. ¿Cuántas veces en este tiempo el Señor está moviendo, verdad, los cimientos de tu vida para crecer? Y dile, Dios, dame ese entendimiento para saber que en este tiempo va a haber cosas nuevas para mi vida. Y yo no solamente quiero que se quede en la emoción de lo nuevo, sino que sea esencia, que sea parte de mí, que yo pueda mantenerme, sostenerme, que yo pueda entender que tú todos los días renuevas nuestra vida y haces obra nueva en nosotros para poder ser testimonio de aquellos que necesitan ser edificados. Iglesia, colócate de pie un momento y te quiero comentar que todas las personas que Dios ha movido de un lugar a otro lugar, antes de cambiarlo de una posición a otra, comenzó a trabajar y tratar en el interior. Cuando Dios le dijo a José, ven que voy a hacer algo en ti, sus hermanos lo vendieron. Y comenzó el Señor a hacer muchas cosas con José. Y esa historia la hemos escuchado. Pero hubo un cambio en su interior. Hubo algo que se produjo en él que de alguna u otra manera le permitió años más tarde ocupar una posición de grandeza y dominio. Cuando Dios le dijo a Moisés, lo eligió, pasaron 40 años, hermano, para que de alguna u otra forma Moisés pudiera tener la capacidad para presentarte a Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Cuando David fue llamado, estaba en una posición y quizás sí fue cambiando de lugares, pero también hubo una transición interna en él. Yo no sé en qué área de tu vida el Señor debe de alguna u otra manera abonar para que ese crecimiento interno comience a producirse y se exteriorice. Porque a mayor grandeza debe haber mayor peso en ti.
Dios, y lo hemos dicho muchas veces, Dios no te va a colocar en lugares donde Él sabe que tú no lo vas a poder tolerar. Dios no va a hacer movimientos en tu vida en vano, ni para dañarte ni para destrucción. El propósito del reino de Dios siempre va a ser para bien y por bien, porque simple y sencillamente tú y yo somos los que podemos manifestar su reino. Somos los que de alguna u otra forma podemos mostrarle al mundo lo que Él hace en la vida de una persona cuando Él decide extender su mano para que se mantenga firme y crezca. Yo no sé si alguien recibió la palabra y ha entendido todo este tiempo que el Señor está tratando y moviendo tu simiente para que tú seas edificado, para que seas dimensionado, para que seas aumentado, para que tú y yo podamos entender que lo que aparentemente nos genera incomodidad es necesario para crecer. Ahí donde estás, yo te invito a que tú en esta noche le digas al Padre: Señor, afirma mi vida, que mi vida pueda estar edificada en ti, entendiendo que tú me has llamado con un propósito eterno y en este tiempo tú me has dado palabra para poder manifestar ese propósito, entendiendo que yo no soy de los que viven por emociones, no soy un cristiano circunstancial, que no me muevo por lo que pueda pasar en mi exterior, que mi vida está fundamentada en la roca y ese eres tú, que yo pueda comprender que cada día tú abonas mi vida para el mayor crecimiento que tú esperas de mí. No quiero estropear tu plan en mi vida, no quiero ayudarte, Señor, antes más bien quiero obedecerte y entenderte, entender para qué me has llamado, entender para qué me estás formando, entender para qué me estás dimensionando, entender para qué me conectas con personas, entender para qué me estás procesando en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque Dios quiere depositar grandeza en ti. En algunos Dios va a manifestar grandeza, grandeza para desatar, grandeza para manifestar, grandeza para conquistar. El Dios que te ha dicho que te llamó te sustenta. Ese mismo Dios es el que te dirige. Es ese mismo Dios que te dice: ven, yo te ayudo. Es ese mismo Dios que te dice: no harás nada que yo no te he dicho que hagas, porque yo soy tu garantía. Yo soy tu garantía, dice el Señor. Iglesia, permanece firme en lo que Él ha dicho. Permanece firme en su palabra. Permanece firme con una fe inamovible. ¿Sabes? Hay un lugar donde nosotros no tenemos por qué mostrarnos resistente a lo que Él quiere hacer, y es su presencia y es su altar. Hay lugares en los que el Señor diseñó para que tú y yo nos rindamos y recibamos vida, aliento, dimensión de parte de Él. ¿Sabes? Cuando tú dices no puedo, el Señor te dice yo te ayudo. Cuando tú dices no soy capaz, el Señor te dice no cuestiones, tú sí puedes, tú sí eres capaz. Cuando tú dices Señor me da miedo, el mismo Señor te impulsa y te da el poder y el convencimiento para creer, para creer, para creer que eres un bendito de esta tierra, para creer que eres un hombre y una mujer diseñado para manifestar su poder en todas las áreas de tu vida, para poder creer y caminar en su palabra, para poder callar las voces de aquellos que verán la transformación y el cambio que hay en tu vida, porque la palabra cuando cae en una buena tierra transforma, porque la palabra cuando cae en una tierra fortalece, edifica, dimensiona, y muchos comenzarán a ver que ya no eres igual. Es que has entendido que tú tienes un Dios que te dice yo te ayudo, yo soy tu Dios. Iglesia, el Padre te dice yo te ayudo, yo soy tu Dios, yo soy el que te doy la capacidad para hacer, yo soy el que te dio la capacidad para administrar, yo soy el que te da la capacidad para orar por
soy el que te doy la capacidad para poder manifestar mi poder y mi gloria en esta tierra. Yo soy el que te corono de gracia. Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te aumento. En esta noche, amado, entiende que el Padre es tu ayudador, que te dice: no temas a los nuevos cambios, no temas a los desafíos. Avanza y permanece. Avanza y permanece en lo que Él ha dicho. Avanza y permanece en su palabra. Avanza, aunque en frente de ti no veas que la puerta se ha abierto. Avanza, cree, cree, cree. La palabra del Señor nos enseña que la fe es la convicción. Mi convicción no puede ser movida. Mi convicción no puede tambalear. Mi convicción debe estar fundamentada en aquel que me llamó, en aquel que me dijo: yo te ayudo, en aquel que aumenta tu capacidad, en aquel que te da las fuerzas para conseguirlo, en aquel que dice: no temas, no perderás, sino ganarás, en aquel que dice: mi palabra es viva y eficaz, y lo que yo he dicho se cumple porque yo cumplo lo que digo, porque no me puedo negar a mí mismo. Mi palabra, iglesia, es la que te sostendrá, porque comenzarás a caminar en esta nueva dimensión de gloria, en esta nueva dimensión donde los cielos se han abierto, donde comenzarás a experimentar lo nuevo de Dios en tu vida, donde comenzarás a caminar y no te cansarás, donde comenzarás a caminar y no te fatigarás. Entiende en esta noche que no es tu capacidad y tu fuerza. Cuando usted ha entendido que usted se mantiene firme y que su firmeza depende del fundamento que es Dios, entonces no es mi recurso, entonces no son mis ideas, entonces no es lo que pienso, es lo que han dicho, es lo que Dios ha dicho. Con base a lo que Él ha dicho avanzo, con base a lo que Él ha dicho camino, con base a lo que Él ha dicho creo, con base a lo que Él ha dicho veo. No escucharé nada que apague tu palabra en mí. Dile al Señor: no escucharé ninguna voz que apague tu palabra en mí. No escucharé las voces que hablan, porque cada vez que tú vayas a ser movido para crecer, hay cosas que no entiendes, hay cosas que te son desconocidas, pero aún en eso desconocido, amado, Dios te dice: no temas, yo te ayudo, mi garantía soy yo, yo soy tu garantía. Tu vida debe ser transicionada. Dile: Padre, renueva mi entendimiento, renueva mi capacidad mental para poder entenderte, para poder retener lo que tú has dicho. Hazme con un espíritu mayor entendido para entender lo que tú estás hablando, mi vida, en este tiempo. Un corazón y un espíritu que entiende que el Señor ha determinado en este tiempo que avance. No es tiempo para flaquear, iglesia. No es tiempo para detenerte. No es tiempo para pensar para ver si veo, si creo, si sucede. Es tiempo para avanzar, para avanzar, para avanzar en cada área de tu vida. Porque cuando Dios transforma de adentro hacia afuera. Cuando Dios edifica cimientos, edifica raíces, edifica lo profundo de tu corazón, edifica la esencia que hay en ti. Y si el Señor ha traído esta palabra, es para que la manifiestes en tu día a día. Es para que tú le digas: Señor, tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo la idea, entonces avanzo, porque tengo tu ayuda, porque tengo tu respaldo, porque tengo tu garantía. Gracias, Dios. Gracias.
por lo que sentimos, es por lo que ya tú estás haciendo en nuestro interior, es por lo que ya tú estás manifestando